Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y como todos los viernes, especialmente este que es el último de 2022, quería haceros una reflexión muy alineada con la frase del título, el mejor consejo que os puedo dar de inversión, y es actúa como si todo fuese posible. Tienes que liberar tu mente, no puedes quedarte anclado en aquello que has vivido, ¿no? Antes de desarrollar este tema, yo os voy a pasar por grandes eventos que han tenido lugar a lo largo de la historia y que han marcado un antes y un después. Evidentemente no pienso nombrarlos todos, pero sí creo que es una forma muy interesante de obligarnos a darnos cuenta de hasta qué punto cosas que sobre el papel no podían ocurrir, finalmente ocurrieron. Recordad que si alguien contacta con vosotros con mi nombre, mi foto, pidiéndose el contacto para asesoramiento financiero, recomendaciones, cualquier tipo de llámame a este WhatsApp o llámame a este o ponte en contacto con este Telegram o en los propios chats de YouTube, de Instagram, de TikTok, no soy yo no hago esas cosas. Por tanto, recordad que es una estafa y se hace a través de suplantación de identidad, que es un delito. Una vez dicho eso, tenemos que dejar de pensar que algo no es posible porque nunca antes lo hayamos visto. Esa es tal vez la clave para sobrevivir a lo que pueda ocurrir en el futuro, ¿no? Es una predisposición mental. Cuando has vivido mucho, como es mi caso, es más fácil porque creo que habré dicho 1001 veces o 1001 vez esto no puede pasar. Hace ya mucho tiempo que no digo eso. Hace mucho tiempo que digo todo es factible. Es decir, el comportamiento de los inversores es muy complicado de leer, a veces hacemos barbaridades increíbles y otras veces ajustamos las valoraciones hacia un punto de equilibrio y luego nos pasamos 4 pueblos en el sentido contrario. Por tanto, vayamos con esa mentalidad y veamos cosas que han ocurrido que a priori parecían imposibles. En primer lugar, la propia guerra, la invasión de Rusia sobre el territorio ucraniano ha puesto una guerra a las puertas de Europa y ha desatado una crisis energética sin precedentes. ¿Tenía sentido? ¿Parecía razonable que esto pudiese ocurrir? Pues no, la verdad es que llevamos viviendo un periodo de paz a nivel global desde hace mucho tiempo. Hay problemas en países concretos, pero no hemos visto una guerra global. ¿Quiere eso decir que esta guerra es global? No, pero podría llegar a serlo. Sí, por supuesto, hay que pensar en esos términos. La historia de la humanidad demuestra que cada X siglos tenemos conflictos bélicos donde prácticamente participa una sección muy importante de los principales países o economías del mundo. Por tanto, hay que ir con esa mentalidad, que todo es factible y que esperemos que no ocurra, pero evidentemente el problema está ahí. La propia pandemia, el COVID en 2020, habíamos tenido algunos brotes de infección, por ejemplo la gripe aviar, ¿no? Pero de esta manera no, nunca habíamos visto una situación en la que se paralizase la economía del mundo, ¿no? Y fotos como esas, donde estamos acostumbrados a ver las calles plagadas de gente moviéndose, de coches, de repente quedaron desiertas, ¿no? Ahora parece un mal sueño, pero hace un par de años no conocíamos ni cuánto tardaríamos en desarrollar una vacuna, ni cuánto tiempo tendríamos que estar confinados, ni cuánto tardarían en reabrirse las economías. Son situaciones para las cuales uno no está preparado, salvo que tenga esa mentalidad de todo es posible. Ese mismo entorno generó una respuesta a los mercados también inaudita, ¿no? Vimos una caída muy concentrada en 2 meses de en torno a un 35%, por ejemplo, en la bolsa estadounidense, pero ese mismo año la bolsa terminó un 15% arriba y ocurrió en un entorno donde se estaban registrando tasas de recesión, en este caso de crecimiento negativo en términos de PIB, que eran récord histórico y solamente comparables a lo que se había vivido en la Gran Depresión de 1929. Por tanto, de alguna manera estábamos conviviendo con el peor entorno económico que se pueda uno imaginar y simultáneamente, gracias a las medidas de bancos centrales y gobiernos, la bolsa experimentaba una de las fases más alcistas que se recuerdan y que luego tuvo continuidad a lo largo de todo el año 2021, hasta el punto de que desde los mínimos del 2020 hasta los máximos de 2021, principios de 2022, la bolsa consiguió apreciarse en casi un 120%.
¿Os acordáis de lo que ocurrió con el petróleo en primera mitad de 2020, cuando en un momento dado uno de los contratos de West Texas cotiza cerca de menos $40 por barril? ¿Quién nos iba a decir que el petróleo podría alcanzar precios negativos? Evidentemente lo que ocurrió fue una anomalía, en el sentido de que muchos de los especuladores sobre el petróleo que habían comprado el contrato de West Texas no lo hacían con el fin de percibir el barril de petróleo, y cuando llegaba el momento de vencimiento tenían que vender ese contrato a cualquier precio, lo cual provocó ese desplome que veis ahí. Pero el mero concepto de que el petróleo pudiese cotizar en tasas negativas ya de por sí demuestra hasta qué punto podemos estar delante de fenómenos que sobre el papel cualquiera probablemente defendería que es imposible. Eso genera muchas veces también grandes oportunidades. Yo no compré petróleo en esos precios, ni tampoco cuando cotizaba cerca de cero. Pero para un observador externo probablemente habría dicho: ¿cómo diablos no comprasteis el petróleo cuando cotizaba tan cerca de cero? Teniendo en cuenta el histórico del precio del crudo, probablemente estabas ante una grandísima oportunidad de compra. A toro pasado, evidentemente lo piensas y dices: sí, ¿cómo no compré el petróleo? Pero había que remontarse a ese momento en el que estábamos confinados, las economías paralizadas, no sabíamos cuándo habría una vacuna, cuándo volveríamos a la normalidad, cómo de profunda sería esa recesión, y eso hace que en el momento en caliente en que se están produciendo las cosas no veas tan claro como deberías las oportunidades de inversión que probablemente se han puesto delante de tus narices. Vimos comportamientos realmente sorprendentes en, por ejemplo, compañías tecnológicas que perdían dinero, ¿no? Goldman Sachs creó un índice de lo que llamaba compañías tecnológicas que no eran rentables, ¿no? Y curiosamente no es que subiesen, es que subieron un 500% durante la segunda parte de 2020 y principios de 2021. Cualquiera que lo piense, dices: bueno, ¿y por qué la gente se lanzó a comprar este tipo de activos como si fuese una mina de oro? Yo todavía no lo entiendo. Y posteriormente ya veis lo que está ocurriendo, se está revertiendo ese disparate y probablemente acabaremos por ver una vuelta casi completa al punto de origen. La capacidad del inversor de sumarse a una tendencia con fundamento o sin fundamento siempre me ha parecido fascinante, ¿no? A toro pasado es muy fácil opinar, pero somos nosotros los que hemos fomentado este tipo de actos. Yo no compré este tipo de índices, pero evidentemente mucha gente lo tuvo que hacer, si no, no habría tenido una apreciación de casi un 500% en tan solo un año. Wall Street Bets creo que es otro ejemplo increíble donde unos particulares, muchos, de hecho son millones, se juntan a debatir sobre oportunidades de inversión y deciden comprar compañías donde gestores profesionales de hedge funds tienen posiciones cortas muy grandes. ¿Por qué tienen posiciones cortas? Bueno, pues porque sus modelos lo que le indican es que el valor de esa compañía está por debajo del nivel al que cotizan en el mercado. Este grupo de particulares lo que hace es buscar compañías donde el posicionamiento corto es muy elevado y mediante la compra masiva de este tipo de títulos obligar al gestor profesional a cubrir parte de sus posiciones cortas, hasta el punto de que alguno de los hedge funds llega a quebrar. ¿Quiere eso decir que tiene sentido? Digo, no, probablemente no hay ningún fundamento en la mayoría de ellas. De hecho, si miramos Corsair Gaming, Rocket Companies, Virgin Galactic, Context Logic, GameStop, AMC, descubrimos que muchas de ellas ya cotizan por debajo de ese punto en el cual se convierten en activos que persiguen estos particulares, y las que todavía guardan pues cierta apreciación, como pasa con GameStop o AMC, van camino de perderlo todo y probablemente retornarán al punto de partida. Estamos hablando de valores que llegaron a revalorizarse más de un 1000% en alguno de los casos. Por tanto, no deja de ser sorprendente el efecto FOMO, ¿no? el fear of missing out, es decir, lo que permite que mucha gente juegue a favor de una tendencia con independencia de si lo que sustenta esa tendencia tiene fundamentos de peso o si por el contrario es simplemente una persecución a lo loco del comportamiento de una cosa que está subiendo de forma muy rápida. Hemos visto
Cosas como la desaparición de algunos stablecoins, ¿no? El Terra USD es un buen ejemplo. Se supone que las stablecoins lo que garantizan es su paridad a una moneda, en este caso normalmente al dólar, ¿no? Y que tienen un colateral que les permite mantener esa estabilidad en su precio, en su valor. Bueno, hemos visto cómo algunos de estos stablecoins no han sido capaces de mantener esa paridad y una vez la pierden, la desconfianza hace que los inversores se quieran salir a toda costa y que incluso lleguen a quebrar. Hemos visto cómo algunos exchanges, como el de FTX, uno de los 3 más grandes que existían, pues desaparecen. Evidentemente detrás de eso hay una muy mala gestión por parte, en este caso, de su CEO. Todos ya conocemos quién es el caballero de la foto. Bankman-Fried es acusado penalmente por haber utilizado el dinero de sus clientes de forma fraudulenta para beneficiar a los FTTs que emitía FTX. Bueno, al margen de los detalles de la operación, lo cierto es que había miles de inversores que confiaban en el exchange para intercambiar, comprar y vender sus criptoactivos. Por tanto, la desaparición de ese exchange ha generado una corriente de duda respecto a si podría darse un caso similar en otros exchanges y, en el caso de ser así, hasta qué punto la propia viabilidad de las criptomonedas está en entredicho. Las propias criptomonedas, al margen de si desaparecen o no desaparecen, tienen unas fluctuaciones en precio extraordinarias. En el año 2021 la sensación que daba es que podías comprar cualquier criptomoneda y ibas a ganar mucho dinero. La gente que había comprado hace tiempo mantenían la tesis de: es que no voy a tener que trabajar, es que me voy a hacer millonario simplemente por la cartera que he adquirido. Bueno, ya veis cuál es el market cap del mundo de las criptomonedas, ¿no? Cómo ha perdido pues prácticamente 2/3 partes de su valoración, y más de 70 criptos han perdido más de un 90% de lo que valían. Todavía no ha acabado la sangría. Tal vez durante 2023 nos quede por ver aún un daño mayor. ¿Qué quiere eso decir? Que las criptomonedas no tienen viabilidad futura. Bueno, ya sabéis mi opinión. Yo creo que el 80-85% de las criptos que conocemos hoy no van a ir a ningún sitio, desaparecerán, morirán los proyectos, no tendrán grandes revalorizaciones y habrá un puñado pequeño que tendrá continuidad en el tiempo, y seguramente habrá otras que todavía no han nacido que tendrán gran éxito. Y siempre comparo esta situación con la que se vivía con Internet, ¿no? Cuando a finales de los 90 empezábamos con el proyecto de Internet, y cómo las grandes triunfadoras de Internet no llegaron hasta el año 2010-2011. Todos los FANG stocks prácticamente tuvieron su momento explosivo en crecimiento y en modelo de negocio 10 años más tarde, y podría ocurrir exactamente lo mismo con las criptomonedas, ¿no? Que muy poquitas de las actuales realmente sobrevivan y sean otros proyectos futuros más rentables los que realmente puedan liderar esa alternativa al dinero fiat que conocemos. En 2010-2011 vivimos la crisis periférica desatada por el default de Grecia. Estamos hablando de un país perteneciente a la Unión Europea que en un momento dado levanta la mano y dice: no voy a ser capaz de pagar la deuda que he emitido. Y a partir de ahí, pues toda la Unión Europea saca paquetes de apoyo, le presta dinero, se retrasa la obligación del pago de principal e intereses. Pero durante ese tiempo lo que ocurrió es que los inversores estaban debatiendo sobre la viabilidad del propio euro. Se hablaba, la prensa anglosajona cargaba tintas contra el euro y decían que volveríamos al marco alemán, a la peseta española, al franco francés, etcétera, etcétera. En aquel momento los estados del sur de Europa tenían prácticamente cerrados los mercados de financiación en el mundo, y fue el Banco Central Europeo el que echó un capote y aprobó un plan OMT de ayuda que garantizaba la financiación futura, pues, de países como Portugal, España o Italia. En aquel momento la sensación que había es que tal vez el euro dejase de existir y que después del default de Grecia vendrían otros países que tampoco podrían hacer frente a las obligaciones de pago de su deuda. Por el lado de 2008, la percepción que la gente tiene de la crisis financiera
es que Lehman quebró. Pero es una forma demasiado básica y sencilla de ver el problema. El problema nacía de una burbuja inmobiliaria, del papel que habían jugado en esa burbuja inmobiliaria los bancos, cómo tenían sus balances estructurados, a qué precio tenían valorados sus activos. Y esta foto creo que dice más que cualquier cosa que pueda contar yo, ¿no? Estamos hablando de un momento crítico, ¿no? Cuando está colapsando la industria, cuando prácticamente lo que se preguntaba es cuál es el siguiente banco que va a quebrar. Para la gente, yo gestionaba un fondo financiero de casi 500 millones de dólares en aquel momento, con lo cual estábamos tremendamente al tanto de todo lo que estaba ocurriendo, y entre 2007 y 2014 quebraron más de 490 entidades financieras entre Estados Unidos, Reino Unido y algunas europeas. Estuvimos a un tris de cargarnos el sistema bancario tal y como lo conocemos. Es un sistema bancario que descansa sobre el concepto del multiplicador monetario, es decir, no existe el dinero que tenemos en las cuentas corrientes, en nuestras tarjetas de crédito, en nuestras libretas de ahorro. Ese dinero no existe, es un apunte contable, ¿no? Y si todo el mundo acude a la ventanilla de un banco queriendo retirar físicamente su dinero, pues nos encontramos en una situación similar a la que vivió Argentina con el corralito. Así fue de duro, y la foto creo que es muy interesante porque estamos viendo arrodillado al secretario del Tesoro republicano y expresidente de Goldman Sachs. Está mal escrito, el nombre es Henry Paulson. Se arrodilla suplicando a ni más ni menos que a la presidenta del Congreso, Nancy Pelosi, que es demócrata, para que se apruebe un paquete de rescate bancario por valor de 700.000 millones de dólares. No fue lo único que se aprobó, pero ese fue la clave. En ese momento hubo dinero para recapitalizar a los bancos y parar la sangría, que probablemente, de no haber sido así, hubiese generado quiebra masiva de muchas entidades financieras, un efecto bola de nieve, y probablemente estaríamos viviendo en un mundo muy distinto al que tenemos a día de hoy. Tuvimos el tsunami que arrasó las costas de Japón y se llevó por delante la central nuclear de Fukushima, lo que provocó la paralización de una de las mayores economías del mundo, la economía japonesa, y el efecto en el comercio internacional y, por supuesto, el efecto contagio del miedo entre los inversores a nivel global. Era imposible predecir que una catástrofe natural como esta podría tener unas repercusiones tan severas en el plano económico, de la misma manera que ocurrió con el COVID. Por tanto, es un cisne negro en toda su extensión. ¿Qué decir de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, ¿no? Cuando nos quedamos todos atónitos al ver cómo pues atacaban dos torres muy emblemáticas de la primera economía del mundo, estrellando pues dos aviones, uno contra cada una de las torres, que luego colapsaron y cayeron, provocando centenares de muertos. La bolsa estuvo paralizada durante más de una semana, no se sabía muy bien qué es lo que iba a ocurrir. Fue una situación tremendamente complicada y desató pues todo tipo de rumores sobre potenciales ataques adicionales que pudiesen hacer los grupos terroristas en las distintas economías desarrolladas del mundo. Algunos se produjeron, como pasó en Madrid o pasó en Reino Unido. En otros casos simplemente quedaron las amenazas y nada más. Pero fueron cisnes negros que tuvieron un efecto devastador en el momento en que ocurrieron y que desde una perspectiva del inversor parecía imposible antes de que ocurriesen, que pudiesen suceder. Vivimos en el pinchazo de la burbuja.com del año 2000 hasta el 2003 una caída del Nasdaq superior al 80%, exactamente un 83%. En aquel momento, yo que lo vivía como inversor, era algo impensable, ¿no? Es decir, bueno, ¿en qué momento puedes llegar a creer que un índice formado por esas tecnológicas que estaban disfrutando de la nueva tecnología que representaba Internet pudiesen colapsar y desaparecer pues decenas de nombres del mercado? Entre ellos estaban afectados pues compañías que a día de hoy siguen perdurando, como pasa con Microsoft, que tiene pues un comportamiento estelar entre las FANG stocks, pero que no hay que olvidar que padeció correcciones de más de un 70%.
durante el pinchazo de la burbuja.com y luego tardó más de una década en empezar a recuperar terreno perdido. Cuando vemos este gráfico, y yo lo comento, normalmente la frase que suelo escuchar es: ya, pero eso no va a volver a ocurrir. Bueno, ya veremos. Tenemos el ejemplo de países ricos que hace 40 o 50 años eran modelos a seguir y que de repente se han convertido en países muy pobres, donde la ciudadanía está pasando un calvario, donde registran niveles de inflación totalmente insoportables, donde su divisa local prácticamente ha perdido todo su valor, como es el caso de Argentina o Venezuela. ¿Qué hace que un país que lidera una región durante muchas décadas de repente caiga en el olvido, caiga en una situación económica tan de crisis permanente como estos países, ¿no? Muchas veces la pregunta es: ¿podría ocurrir a alguno de los países líderes hoy? Y dices no. La primera respuesta es no. Eso no le podría pasar a Alemania, eso no le podría pasar a Estados Unidos, eso no le podría pasar a un país europeo. Dices, bueno, probablemente si alguien le hubieses preguntado hace 5 o 6 décadas si le podía ocurrir a Venezuela o Argentina, también te habrían dicho que no. La mayoría de la gente, cuando hace escasamente un año decíamos, bueno, tal vez la apreciación de los FANG stocks ha sido demasiado. Es decir, nadie está poniendo en tela de juicio que tenga modelos de negocio que puedan tener un gran futuro, pero tal vez las valoraciones que se han alcanzado son totalmente insostenibles. El caso de Tesla probablemente sea uno de los más llamativos, ¿no? Cuando decimos que Tesla llega a valer más que la suma de todas las compañías de automoción del mundo. Y dices, ya, pero si Tesla gana una cantidad ridícula de dinero comparativamente a la suma de todo lo que ganan el resto de las compañías dedicadas al sector, ¿cómo puede ser que la gente lo siga comprando, ¿no? Y ahí está, la gente lo compraba. Cuando empiezan a caer, mucha gente te dice, bueno, ya es una corrección sana. Y dices, ya, y no podría ser como lo que vivimos tras el pinchazo de la burbuja.com, y te dicen, no, eso no puede volver a pasar. Digo, mirar el gráfico del índice de los FANG stocks, ya prácticamente ha perdido la mitad de todo lo que había subido. Y lo que es más interesante, tienes compañías como Facebook que han estado cayendo más de un 70%, o el mismo Netflix, ¿no? Con lo cual, lo que inicialmente planteas como algo que no se va a volver a repetir, de repente descubres que se está repitiendo. ¿Qué nos va a deparar 2022? ¿Vamos a seguir viendo caídas en el grupo de los FANG stocks? No lo sé, nadie lo sabe, pero la mentalidad de sí podría ocurrir, igual que no podría ocurrir, tiene que tener el mismo peso. Es decir, tenemos que tener la capacidad de aceptar como una de las posibilidades que el comportamiento de los inversores no sea muy distinto al que ya vivimos en su momento cuando se produjo esta debacle. ¿Cuál es la conclusión que considero que que todos debemos tener en la cabeza, ¿no? Y antes de hacer ese análisis, sí me gustaría recordaros que si os está gustando el contenido le deis al like, os suscribáis al canal, activéis las notificaciones y por supuesto estaré más que encantado si compartís parte de este contenido en vuestras propias redes sociales. Creo que tal vez la conclusión más importante es que para sobrevivir en esta industria tienes que abrir tu mente a todas y cada una de las posibilidades. Aquí no vale el concepto de esto no va a pasar. Creo que lo que hemos hecho en este vídeo es repasar cosas que parecían imposibles que ocurriesen y que finalmente hemos tenido que convivir con ellas. Mucha gente estará pensando, no fueron tan graves, ¿no? A pesar de lo que ocurrió, que fue increíble, no fue tan grave. La gravedad o no de las cosas depende de cómo estés posicionado. Para alguien que ha perdido el 90% de lo que ha invertido en un criptoactivo, para el que estaba metido en FTX y ha perdido la totalidad de su dinero, para el que estaba en una stablecoin que ha desaparecido, para el que compró un FANG stock en un mal momento y ha perdido ya más de un 50% del valor de lo que invirtió originalmente, o para el que está padeciendo la corrección de los índices y no sabe dónde va a acabar. La situación no es tan sencilla, ¿no? Porque nadie nos garantiza que vayamos a volver a los máximos anteriores con la misma celeridad que hemos visto que ocurría a lo largo
de la última década y media. Hemos tenido recuperaciones muy rápidas desde el año 2009 a cada episodio negativo que se ha presentado, pero eso no quiere decir que vaya a seguir siendo así. Como muchas veces explico, el mercado atraviesa fases alcistas, fases bajistas y fases laterales. Y muchas veces la fase bajista no es la peor. Tal vez la peor es la fase lateral, ¿no? En la que una y otra vez consideras que va a arrancar un movimiento al alza que no acaba de arrancar y te vuelve a meter en un proceso duro de corrección. Un buen ejemplo es lo que pasó a finales de los 90 hasta el año 2013, ¿no? Donde vivimos dos grandes caídas de más de un 50% en los índices a nivel global. Uno, coincidiendo con el pinchazo de la burbuja.com, y dos, coincidiendo con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria en 2008 y la crisis financiera que se produjo después. Fueron dos periodos muy duros. Gente que durante 13 años no vio cómo se rentabilizaba su dinero, sino que lo que vio es que tenía que aguantar dos drawdowns de más de un 50%. A la larga, evidentemente el mercado ha pagado con creces, pero como digo siempre, es bastante infantil tomar como ejemplo siempre la bolsa americana. La bolsa americana ha dado grandes satisfacciones post-2013, pero cuando uno se va a la bolsa del Eurex 50 descubre que está a los mismos precios que hace 20 años, en el IBEX por debajo de los precios de hace 20 años, en la bolsa china por debajo de los precios de hace 20 años. Y como ejemplo de algo que puede liderar y de repente dejar de liderar, tenemos la bolsa de Japón. Desde el año 50 hasta 1989, la bolsa japonesa era el mejor sitio donde estar, mucho mejor que Estados Unidos. A partir del año 89 se desata el gran estallido de todas las burbujas que aglutinaba Japón desde entonces y nunca ha vuelto a esos máximos. Estamos hablando de 2022, 1989, es decir, 33 años han transcurrido desde que se marcó ese máximo y todavía no hemos vuelto ahí. Por tanto, no hay que ser naif a la hora de hablar de el concepto de las inversiones, da igual donde las tomes. Creo que no da igual, creo que hay un premio para aquellos que se preocupan en reducir el riesgo cuando las cosas no tienen sentido y en arriesgar cuando a nadie más le apetece arriesgar, que es justamente en esos momentos donde el entorno es tremendamente hostil, pero las valoraciones probablemente justifican asumir ese riesgo y empezar a comprar cuando a ningún otro le apetece hacerlo. Evidentemente, con este vídeo quería cerrar un año en el que el crecimiento del canal ha sido estratosférico. Gracias a vosotros, de verdad no tengo palabras, no solamente por haberos suscrito al canal, sino también por el hecho en sí de comentar casi todas las cosas que hago y con comentarios en un 99,9% tremendamente agradables y que fomentan que yo siga produciendo este contenido de forma regular todas las semanas. Estamos a finales de 2022, por tanto, permitidme que os desee un maravilloso 2023, que se cumplan todos vuestros deseos en el plano personal y, por supuesto, en el plano profesional. Que tengáis mucha suerte el año próximo y nos vemos ya en la próxima emisión. Un saludo y hasta la vista.